Hola, buenas tardes. Vamos a presentar nuestro trabajo del desempleo y del empleo. En este caso vamos a hablar sobre lo que vendría siendo la comparación de la tasa de desempleo abierto según rango de edades para lo que vendría siendo Ecuador. Introducción. Concepto de desempleo abierto. Porcentaje de personas económicamente activas que no tienen empleo, están disponibles y buscan trabajo activamente. La importancia del análisis en el Ecuador. El desempleo refleja dinámicas económicamente y sociales del país. Identificar los grupos más afectados ayuda a formular políticas públicas. ¿Qué es el desempleo abierto? Se refiere a la producción de personas que, perteneciendo en la población económicamente activa, no tienen empleo, pero están disponibles para trabajar y buscan un empleo o un trabajo de manera efectiva. Esta medida es clave para entender la salud del mercado laboral, ya que indica cuántas personas, aunque deseen participar en la economía, no logran conseguir empleo. La importancia del análisis del desempleo del Ecuador. El análisis del desempleo abierto es fundamental en el contexto ecuatoriano por varias razones, ya que el desempleo abierto refleja el estado general de la economía. Un aumento sin esta tasa suele estar vinculado a las desaceleraciones económicas, crisis o inestabilidad, mientras que en una disminución puede indicar crecimiento o recuperación. También en el impacto social, el desempleo no solo afecta a la economía, sino también la cohesión social, ya que la falta de empleo puede generar pobreza, desigualdad y exclusión social. Evaluar la tasa de desempleo ayuda a entender y anticipar problemas sociales relacionados. Bien, como contexto general se puede mencionar que la tasa de desempleo presentada en 2023 y en 2024, enfocándose en el mes de octubre, fue que se encontró una tasa de desempleo del 3,6% y que ha disminuido en un 0,1% para el presente año. Eh, Cabe mencionar como datos opcionales que hubo este dato ha disminuido en comparación con los años anteriores, con lo puede ser 2020, donde hubo un pico de hasta el 5% del desempleo, lo que es debido principalmente a la pandemia COVID-19. Y bueno, aunque podría parecer un número bajo, es relativamente es alto comparado con otros países de Latinoamérica y del mundo. Bien, según el INE 2023 se encontró la siguiente gráfica que se va a presentar, que sería que principalmente entre las personas del 15-24% se encontraron en su mayoría con un 12,5% de desempleo, seguidos del 25-34 años, 35-54 años y las personas de más de 55 años. Bien, es importante destacar este gran pico de personas jóvenes sin empleo que se puede deber quizá a la falta de empleo, a la falta de que se puede deber principalmente a la falta de experiencia laboral y de una discriminación por las personas jóvenes a trabajar. Como segundo punto importante es que la gran cantidad de personas que se encuentran laborales en Quito se encuentran dentro de este rango de edades y este número, el 25-34 años, el 33%, es el verdaderamente preocupante y alto, ya que se esperaría que menos personas sean desempleadas en ese rango de edades, ya que sería la que representaría nuestra mayor cantidad de trabajo. Bien, también se presenta el siguiente análisis trimestral, encontrándose en los primeros trimestres del presente año, en donde pues el último trimestre pues todavía no presenta datos, ya que todavía lo estamos cursando. Eh, Bien, y se mantiene la misma tendencia de personas jóvenes con la mayor cantidad de desempleo, entre el 40% en este caso de análisis trimestral. Otro aspecto interesante a mencionar es que en los últimos dos trimestres de año hubo un aumento en un 0,1% de las personas 45-64 años que superaron en desempleo a las personas de 35-44 años. Se puede- Otros factores que aplican las diferencias entre grupos de edad en la tasa de desempleo en Ecuador, de que los jóvenes pueden carecer de formación adecuada o experiencia laboral, ya que pues,
que es un empleo desinformal, no van a tener el tiempo de la preparación adecuada de su formación académica o simplemente del hecho de la poca experiencia laboral, que no van a tener casi que nada aprendido, ni siquiera tener una experiencia mínima para poder tener un trabajo digno y saber tener para poder hacer respeto a sus derechos como trabajador. Otro punto sería con condiciones del mercado laboral. El desajuste entre oferta y demanda de empleos para distintos perfiles, ya que en el hecho de no simplemente tener el libre derecho de poder trabajar, sino el mismo hecho de que no van a poder encontrar un empleo de acuerdo a sus capacidades, ya que va a haber mucha limitación al momento de poder encontrar un empleo, o el mismo hecho de encontrar un empleo, porque se rigen bajo distintos perfiles que busquen y no simplemente dar el libre trabajo a cualquier otra persona. Otro punto sería la discriminación laboral, que sería la edad, género, acceso a desigualdad de oportunidades. Tenemos que decir, ya que el mismo hecho de no tener un, una libertad justa y libertad democrática, las personas nunca se rigen por un lado ético y moral, sino solo se rigen por, tal vez, por subestimar a una persona, simplemente por sus genes, por sus características sociales, económicas, o simplemente por sus etnias, y nunca llegan a dar su libre trabajo y su gran capacidad que pueden llegar a demostrar simplemente por ser rechazados por aspectos físicos o simplemente económicos o aspectos raciales. Otro punto sería crisis económicas que impactan más a los jóvenes y a trabajos informales, porque muchas de las veces a los jóvenes nunca van a tener un salario mínimo establecido, simplemente va a ser un salario por horas o simplemente un salario mínimo casi que nulo, donde simplemente va a trabajar y puede llegar a la sobreexplotación del trabajo en trabajos informales, donde ni siquiera van a tener una remuneración económica adecuada, simplemente van a ser dado tomado como trabajos o pasantías muchas de las veces, donde no va a ser respeto a sus derechos como trabajador, ni siquiera su salario mínimo. Otro punto para poder hablar es el impacto del desempleo según la edad, que no solo que los jóvenes mayor de riesgo de inmigración, inestabilidad económica y problemas sociales. En los jóvenes el mayor riesgo es el estado de la migración, buscando una mejor oportunidades en otros países cercanos o lejanos, dando esto riesgo a su vida y muchas de estas veces el riesgo de perder comunicación con sus familias, pero muchas veces ni siquiera llegan a tener una estabilidad económica alta, y solo llegan a tener la mínima y aún así haber pasado por muchas dificultades en el momento de la migración. En adultos afecta el bienestar familiar y la economía del hogar, ya que al momento de no tener un salario mínimo remunerado, claro y regulado, no van a tener la sustentabilidad para sus familias, ni siquiera para su hogar, donde tienen que mantener más de dos personas a la vez y ni siquiera pueden tener un trabajo digno, y con más de eso, sin contar las horas que pueden llegar a ser explotados, donde ni siquiera van a tener tiempo de pasar con sus familias, simplemente van a vivir en un trabajo donde no van a tener ni siquiera un salario mínimo. En adultos mayores, el riesgo de exclusión social y de dificultades económicas al acercarse a la jubilación, muchas veces simplemente se excluyen a los adultos mayores por el mucho de rango de su edad y dando el paso a jóvenes que tengan actividades mucho más fáciles de hacer y simplemente por su facilidad de físicas y su facilidad de poder tener un desarrollo mucho más ágil que un adulto mayor. Y otro punto malo sería el acercarse a su jubilación, ya que muchas veces, como en este caso en Ecuador, no se llegan a pagar sus jubilaciones totalmente, simplemente se lleva una parte y otra parte se queda al Estado, ni siquiera llega a ser recompensado adecuadamente. Propuestas de solución y políticas públicas. La comparación de tasa de desempleo abierto según el rango de edad en Ecuador resalta diferencias significativas en el acceso al mercado laboral. Los jóvenes, especialmente de 15 a 24 años, suelen enfrentar tasas de desempleo más altas en comparación con grupos etarios, debido a la falta de experiencia laboral y habilidades específicas y oportunidades acordes a las expectativas salariales y de desarrollo. Por otro lado, los adultos mayores enfrentan desafíos relacionados por la discriminación por la edad. Programas de empleo juvenil. Capacitación y estímulos fiscales para empresas que contraten jóvenes. En Ecuador hay muchas empresas que son reticentes a contratar jóvenes por la percepción de que requieren mayor información o supervisión. Implementar políticas que ofrezcan incentivos fiscales, como reducciones de impuestos o contribuciones sociales, puede fomentar que las empresas tomen el riesgo de emplear a jóvenes. Apoyo Formación a la técnica. empleabilidad. En la diapositiva 10 podemos ver la formación técnica y profesional continua. El concepto de empleabilidad debe ser un proceso constante, programas que permitan la actualización de habilidades, certificados técnicos y oportunidades de capacitación para trabajadores jóvenes y adultos
pueden reducir la rotación laboral y mejorar las tasas de ocupación en diversos factores. En la diapositiva 11, protección para adultos mayores, políticas para fomentar su reinserción laboral. Para los adultos mayores, especialmente aquellos que no cuentan con pensiones suficientes, es necesario desarrollar estrategias que promuevan su permanencia o reintegración en el mercado laboral. Esto puede incluir programas de flexibilidad horaria, capacitación en habilidades digitales y beneficios específicos para empresas que lo contraen. Acceso a pensiones. En Ecuador, el sistema de pensiones no siempre cubre a todos los adultos mayores, especialmente a quienes trabajaron en la informabilidad. Políticas que amplíen la cobertura del sistema de seguridad social mediante contribuciones estatales o incentivos para la formación laboral durante la vida activa son fundamentales para garantizar un retiro digno.